El título de esta conversación, esta serie, se llama ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Es una pregunta bien importante, desafía a muchos porque a veces no queremos saber lo que Dios quiere de nosotros, porque exige. A veces exige cosas que no queremos entregar o cosas que no queremos hacer. Así es que pocos preguntan, solamente aquellos que realmente están interesados en saber lo que Dios quiere con ellos van a decir a alta voz: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué requieres de mi vida? Esa pregunta yo creo que Dios quiere que toda la preguntemos, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros, dones especiales que Dios ha dado a cada uno, a cada creyente. Pero la verdad que es una cuestión, una pregunta desafiante, es una pregunta que a veces amenaza a la persona, aún el cristiano. Estamos sirviendo al Señor ya por años o X, y llega el momento en que estás ahí en un crucero y no sabes ni para dónde, que te esfuerza preguntar: Señor, ya estoy aquí en la iglesia y ya tengo 10 años aquí, tengo 5 años aquí. ¿Qué? Para eso fui hecho, para eso fui salvo. Y aunque queremos saber con todo interés, desafía, porque conociendo del Señor, si usted pregunta al Señor algo, el Señor va a contestar. ¿Cuántos saben que Dios contesta? Amén. Y Él va a contestar conforme a su justicia y su plan perfecto. Acuérdese que el Señor es el que dice: yo conozco los planes hacia nosotros. Amén. Jeremías: yo conozco los planes. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir qué es lo que exijo de tu vida, qué es lo que yo tengo preparado para ti, qué es lo que yo requiero de ti. Y esa es la pregunta, y de eso se trata el tema de esta serie, estas últimas semanas. Ahora llegamos a punto número 3. Quiero leer 2 escrituras conmigo, por favor. En Juan capítulo 6, 39 será el primero, y Juan capítulo 1, 29 al 41 será el segundo. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Amén. Dice Juan 6, 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, Jesús hablando, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El siguiente libro, Juan capítulo 1, verso 29, lee así: el siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oiga la palabra, estamos hablando de testimonios. Y luego llegamos a los primeros discípulos en verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscas? Y ellos dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, dice el verso 40, hermano de Simeón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por brindarnos, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Te pido ahora, Señor, expongo ante ti mi corazón para que tú me hables, Señor, me hagas, me des favor y gracia para entender lo que tú requieres de mi vida, Señor Santo. Mi deseo, y no tan solamente el mío, pero de todos presentes esta mañana, es agradarte con todo lo que hacemos, Señor, y con nuestras vidas completas. Así es que habla con nosotros, ministranos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Déjame principiar diciéndole, hermanos, que es extremadamente importante para nosotros, a medida que avancemos en estos estudios que estamos hablando estas últimas semanas y las próximas semanas, sobre el tema ¿qué requiere Dios de mí? Es necesario que empecemos a aplicar lo que hemos estado aprendiendo. ¿Con qué motivo? Para que la palabra del Señor, aplicándola, tenga efecto en nuestras vidas. Y no tan solamente en nuestras vidas, cuando afecta a nuestras vidas, afecta al mundo en nuestro alrededor. Amén. Se requiere que nosotros practiquemos lo que estamos aprendiendo por medio de la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 11, verso 28. Y él respondió: bienaventurados más los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hemos descubierto estas últimas semanas, cuando principiamos, que la primera cosa que Dios requiere es que seamos un pueblo de oración. Los que hemos estado presentes se van a recordar en sus notas. Descubrimos que lo que Dios requiere de nosotros es que seamos un pueblo de oración. Hacer uso del vehículo de la oración que el Señor nos ha regalado como medio para comunicarnos con Él al diario, en toda área de nuestras vidas. No tan solamente para suplicar y pedir cosas, pero también a la misma vez la oración es para recibir de Él instrucción, consuelo. Todo lo que Él nos ofrece lo recibimos por medio de la oración, y así de esa manera vamos avanzando en nuestro viaje sirviéndolo al Señor. La pregunta de la hora es: desde que usted escuchó eso, ¿hemos aplicado ese principio en nuestras vidas? ¿Estamos orando más? Es necesario no tan solamente oír la palabra, pero obedecerla, aplicarla. Empecemos a orar más, hermanos. Es importante. Así, de esa manera nos comunicamos al diario con el Señor, y Él se comunica con nosotros, dándonos dirección en nuestro avanzamiento, en nuestra caminata con Él. La siguiente cosa que aprendimos es de que Él requiere nuestra adoración real. Esa, para mí, hermanos, y a testimonio de la iglesia, muchos me llamaron y me mandaron por text lo que ellos sintieron en esa enseñanza particular donde hablamos de la adoración. Fue algo bastante, parecía algo que abrió ojos a los corazones del pueblo. Por eso hemos tenido la experiencia, y lo hemos notado como ministerio de alabanza, que el pueblo está adorando más internamente, porque alcanzamos a aprender, hermanos, que la instrumentación y lo que brinda un poquito más brío a lo que es la alabanza, un instrumento no puede ofrecer lo que Dios requiere. La alabanza cual Dios busca es la adoración del corazón. Que nosotros, cuando adoremos, no sea porque tenemos un instrumento electrónico en nuestras manos, o un sonido, una melodía, un ritmo. De eso no se basa. La adoración que Dios exige es la adoración del pueblo interior. Esa adoración viene porque lo conocemos, valorizamos quién es Él en nuestras vidas. De ahí brota de nuestro adentro ese río de cual la palabra del Señor Jesucristo mismo hablando, que de nosotros iba a brotar esas aguas, esos manantiales. Y eso es lo que aprendimos en respecto de la oración. Hemos notado que hemos empezado a alabar al Señor y adorarle más internamente. Y la pregunta es para cada uno presente: ¿estamos aprendiendo? ¿Está tomando tiempo usted en su casa a adorar al Señor, aunque esté apagado su música favorita? Hincarse y empezar a buscar de su corazón
una adoración real, personal, íntima de aquel Dios que no necesitó música para salvarte. A aquel Dios que no necesitó un instrumento para restaurarte. Aquel Dios que solamente contigo y Él puramente, Él pudo hacer esa obra en tu vida. De allí, de ese momento, de esa relación íntima y real, es donde Dios quiere que nosotros le devolvamos a Él su adoración. Aprendimos que la oración, de la oración nace la adoración, y de la adoración nace nuestro tercer punto esta mañana. He titulado esta enseñanza, esta plática, ninguno perdido. Diga conmigo, ninguno perdido. También es voluntad de Dios y exige de nosotros, hermanos, que nos importe o que nos concernamos de las almas perdidas. Esto obviamente usted ya lo siente, es una enseñanza en evangelismo, es una enseñanza en cambiar nuestro carácter. Aunque seamos un pueblo callado, seamos un pueblo vocal para poder expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en las vidas de los oyentes. Dios quiere que hagamos todo lo posible para que nadie se pierda, lo que acabamos de leer ahorita. Es la voluntad de aquel que me envió que no se pierda nada, que nadie se pierda. Dios, hermanos, dice la palabra que amó al mundo completo. No lo hubiera salvado completamente si solamente Él hubiera escogido un cierto pueblo para Él mismo. Digo, que pase lo que pase con los demás. Pero yo a estas gentes yo los quiero nomás, y para mí con que yo me voy a preocupar de ellos, la caminata de ellos en la vida, yo me voy a preocupar de ellos solamente, los demás que hagan lo que quieran. No, dice la palabra, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo completo. Así es que estoy hablando del evangelismo. El siguiente paso, hermanos, en nuestro esfuerzo de crecimiento espiritual como individuos o individuales o como iglesia, es enseñarnos cómo presentar, cómo perder el temor, cómo desear, anhelar y cómo entregar nuestras vidas hacia la evangelización. Eso es enseñar a otros en respeto al camino a Jesucristo. El Señor nos salvó y nos ha reunido como iglesia y como familia con un plan en mente. Esta semana pasada hablamos de que Dios tenía un plan para todo. Tenía un plan cuando envió a su Hijo. Tenía un plan viendo a su Hijo caminar e infiltrarse con el mundo. Tenía un plan cuando crucificaron a su Hijo. Tenía un plan cuando resucitó Jesucristo. Y en este día ese plan todavía sigue fijamente y adelante. Ese plan era hacia la humanidad. Ese plan era para yo y usted. El deseo de Él desde el principio, desde el jardín, fue que retornara lo que era de Él. Era importante y sigue siendo importante para el Señor que la humanidad reconozca que Él es Dios y solo Dios. Y el evangelismo, hermanos, tan importante es que Dios ha instituido el evangelismo como la forma y el plan para cumplir su perfecto deseo para toda alma en este mundo. Al examinar la palabra de Dios sobre el evangelismo, nos preguntamos, ¿qué significa realmente evangelismo? El término lo hemos tomado, hermanos, para referirnos hacia la predicación del evangelio. Viene de una palabra griega que se llama evangelion, que se dice evangelion, que significa evangelio. Por eso cuando nosotros empezamos a predicar de Cristo, eso se define como evangelismo. Literalmente evangelismo es hablar de Cristo y presentar a Cristo a las almas perdidas. Llegamos a la conclusión en todo este libro que el deseo de Dios es que nosotros compartamos las buenas nuevas. ¿Y cuántos saben que no hay buenas nuevas que predicarle al mundo de Cristo? Amén. Usted tiene un secreto bastante grande, hermanos, que el mundo desea. Y aunque no lo desea,
ellos tienen que entender que lo necesitan bastante grande. La pregunta también esta mañana es que ¿por qué la oración conduce a la adoración? ¿Por qué es un paso hacia otro? ¿Por qué la oración nos anima hacia la adoración? Porque la oración, hermanos, cuando hablamos con Dios en oración, empezamos a sintonizar nuestros corazones con los deseos de Dios. Empezamos a conocerlo aún más cuando pasamos tiempo en oración. Y la respuesta, hermanos, cuando conocemos a Dios más, es adorarle. ¿Cómo es posible conocer lo que es Dios y no adorarle cuando sabemos que lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho, cómo nos ama, qué tan perfecto, puro y santo y grande, omnipotente que es el Señor? Lo conocemos por medio de la oración, pero la oración empieza a llenarnos de esa sabiduría de Él, y de allí, como les digo siempre, del corazón conocido a Dios, empieza a brotar siguientemente lo que es la adoración. Y ahora tenemos la oración, tenemos la adoración. ¿Y qué produce la adoración? Produce el evangelio, el evangelismo. Lo tenemos comprobado en la escritura, aquí en el capítulo Juan que leímos. Vemos donde Andrés corrió a decirle a su hermano Simón sobre su encuentro con Cristo. Vemos que Juan el Bautista, en cuanto conoció al Señor, cuanto él recibió testimonio que Cristo llegaba, él no podía quedar callado. Él le decía a todo mundo que venía aquel que era mayor que él. Así es que nuestra progresión espiritual, lo más natural, hermanos, que cuando nosotros experimentamos algo bonito, ¿qué es lo que quiere hacer uno cuando recibe algo bueno? Es decirles, ¿verdad que sí? Es platicarle a alguien. ¿Sabes qué me pasó? Oye, ¿sabes qué es lo que sucedió? Oye, ¿no has oído? Esto pasó y me afectó, es algo positivo en mi vida bastante. La oración nace, la adoración sigue, y lo que sigue de la adoración te nace una voz. Una voz. Pero hay una cosa bien triste, hermanos, que tenemos que atender esta mañana y a platicar de ella. Algo que es bien común, hermanos, en la iglesia. Y ya tengo poquitos años yo en la iglesia y poquitos años conociendo gente y predicando, que he visto algo, hermanos, una enfermedad espiritual bastante grande que sucede en la vida del cristiano. Yo he notado que el cristiano, el Señor lo salva y queda feliz porque es salvo. He notado que se puede enseñar ese recién salvo a orar. Cuando antes no oraba ni por sus alimentos, ya ora para dormirse, para levantarse, él ora. El recién salvo empieza a crecer por medio de la oración. Y como está incluido en la iglesia, hay mucho canto y mucha canción. Se enseña con el tiempo a adorar. Y tenemos nuevos cristianos que es fácil entrar y escuchar un himno tan bonito que como ve el pueblo que levanta sus manos y adora al Señor, Él también se enseña. Y es una caminada natural y se ve casi sin esfuerzo. Pero de repente, hermanos, cuando se trata del siguiente paso de hablar de Cristo, ahí se manea la iglesia. Ahí el cristiano, por mayoreo, se detiene y calla la boca. Entra algo en la vida de una persona por cualquier razón u otra, nos asusta llegar a un punto de un gran desánimo y paraliza a muchos cristianos. Hay muchos cristianos, hermanos, en estos tiempos, como lo ha habido en los días anteriores, que nunca de los nunca han dirigido a nadie hacia las plantas del Señor. Es cierto, triste, pero cierto, y no debería de ser así. El hablar de Cristo, hermanos, debe de ser lo más fácil para nosotros los cristianos. El Señor ha venido a nuestras vidas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado aún de las garras del infierno, nos ha asegurado un lugar en el cielo, nos ha dado un corazón nuevo,
nos ha dado un propósito fresco y nuevo y con valor. Eso no es algo de cual deberíamos ser callados. Eres un campeón. Es mejor que la lotería. Te has ganado algo bastante bonito por medio del Señor. Nuestro texto que acabamos de leer nos enseña que cuando alguien encontraba a Jesús, corrían ellos a hablarles a más en su alrededor, familias encontrando familias y amigos encontrando amigos y hermanos encontrando hermanos. ¿Por qué motivo? Por lo más natural, que cuando alguien encuentra algo bonito y no hay más bonito que el Señor, ¿qué más nos queda de que todo mundo sepa? ¿Cuántos se acuerdan cuando ustedes fueron salvos por primera vez? Debemos acordarnos todos. Fue un tiempo impactante, ¿verdad que sí? Cuando el Señor me salvó a mí, hermanos, yo podía sentarme aquí y orar con ustedes y platicarle qué tan preciosa experiencia yo tuve cuando Cristo me alcanzó. Cuando yo sentí que el Señor me robó de las manos y de las garras del enemigo. Limpió y lavó mi corazón, me perdonó de mis faltas, mis pecados, y me llenó, me nació como que Él me echara, hermanos, un vaso de agua frío, sí, pero debo decir caliente porque es más bonito, pero tú sabes que en un vaso frío despierta. Y uso la frescura de esa agua, hermanos, para abrir mis ojos y tomar un respiro profundo que llenó mi corazón cuando Dios me salvó. Era una persona que tenía mucho conocimiento de gente. Fui músico muchos años aún antes de Cristo. Fui enfermero y trabajé en un quirófano en todos los hospitales aquí en McAllen y en Edimburgo. Conocí a muchos enfermeros, doctores, amigos y todos. Que cuando el Señor me salvó, cuando antes era un poco más reservado uno en hablar cosas personales, cuando Cristo me salvó, hermanos, perdí todas las maneras yo. Perdí todas las maneras, o sea, no hubo refrén, nada, no hubo detención para mí, nada. No fue hasta que ya le dije a 7, 8, 9 de mis amigos que empecé a reaccionar y a ver que la noticia que yo les daba en respeto al cambio de mi vida no era tan bien recibido todo el tiempo. Porque ellos me conocían a mí antes de Cristo. Ellos conocían como yo era antes del Señor. Era yo una persona pecadora, era una persona corriente y común en este mundo incrédulo. Que al momento que ellos escucharon que yo entregué mi vida a Cristo y lo estaba hablando con tanto entusiasmo, que había como una cierta mirada, como una sonrisa, pero a la misma vez una cierta incredulidad de decir tú. Y empecé a ver yo, hermanos, que afectó mucho de mis amistades, que aún después de tantos años, ya hace 40 años casi, la última vez que estuve en un quirófano, tanto sí tengo predicando, y los miro y me ven con un respeto. Saben que soy pastor ya de muchos años. Los veo con mucho respeto porque son amistades míos. Y déjame decirle que muchos de mis amigos enfermeros han venido aquí en Rock of Ages los últimos 30 años y han recibido a Cristo. Pero el punto que hago es que cuando yo recibí algo tan precioso así, el primer instinto era decirle a alguien. Mi mamá, que siempre oraba por mí, ella estaba presente allí, pero nuestra plática ya la siguiente mañana es: mamá, mi papá. A todo mundo en que yo encontraba le decía: Cristo me encontró, ahora soy salvo. Es como aquella mujer donde el Señor nos habla de aquella mujer que había perdido un dracma o una moneda especial. En Lucas 15, verso 8, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas que pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Es un instinto natural entre la gente. Cuando algo bonito te dan un trabajo, le dices: oye, me ocuparon
Me ocuparon. Tuve niño. Ya nació el niño. Sí, ya nació mi hijo. A todo mundo le dices. Pero aún cuando llega lo espiritual y lo llega lo de Cristo, hermanos, entra algo diferente. Es una lucha realmente espiritual que ha pagado mucho en la iglesia. Que por eso mismo, hermanos, a veces que nos quejamos tanto de la condición del mundo en cual estamos viviendo, nos quejamos porque parece que el enemigo está corriendo sin rienda, haciendo lo que él quiera. El desafío para nosotros, yo creo que Dios, en estos últimos días, Dios va a exigir que el pueblo reconozca que cuántos somos responsables por la condición del mundo en este día. ¿Por qué? Porque estamos incubados aquí en este cuarto alabando al Señor, y es fácil gritar aleluya y diga amén el pueblo, y dánsele al Señor y canten el canto y todos conozcan la canción, bien bonito, porque todos somos iguales. Pero el trabajo de la iglesia, hermanos, no es aquí. Hemos instituido aquí en este lugar, hermanos, un lugar de recreación. La iglesia se ha formado en un lugar de recreo. Vamos a la iglesia porque ahí los niños pueden jugar. Vamos a la iglesia porque ahí tenemos potlucks, ahí ponemos comida, ahí hay buena música, ahí vamos al club especial espiritual allí. Y hemos convertido, hermanos, este lugar de preparación de guerrilleros en un club así para gente de un grupo particular, cuando los necesitados están afuera de las paredes de esta iglesia. Este lugar, hermanos, es un lugar, hermanos, donde se enseña el regimiento, se enseña el interés del Señor, y se le levanta la fuerza al pueblo y se le enseña cómo es alcanzar y salir a ese terreno donde está la lucha. Es alcanzar al perdido. Se pierde, es una cosa muy real. ¿Dónde viene el sentimiento, hermanos, de nosotros decirle a todos? Viene, como le digo, cuando uno recibe algo bastante bonito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué nos apaga? ¿Qué es el temor? ¿Qué es lo que sucede? La palabra nos enseña que el de incrédulo no puede creer, solo que haya alguien que les predique. La Biblia nos enseña que el perdido va a seguir perdido hasta que haya alguien que lo instruya. Cuando uno es salvo, hermanos, no se imagina la fuerza o el poder o la influencia que tiene estar contento de ser salvos. A veces uno piensa, y me han preguntado aún a mí, ya después de casi 40 años de estar detrás de un púlpito, oye, ¿de hoy dónde tanta fuerza de seguir predicando tanto año, pastor? Todos los domingos, y antes eran todos los miércoles también, y 2 servicios en los domingos, y ahora tenemos el servicio de sábado, domingo en la mañana hispano. ¿Y dónde? ¿No te cansa el cuerpo? Sí se cansa el cuerpo, hermanos. Sí se cansa el cuerpo. Pero hay algo adentro que no puedo expresarlo solamente como puedo decírselo ahorita. Es que yo he encontrado algo que me influencia, que me estimula, me anima a seguir hablando de Él, algo que no se puede aplacar. El maestro de Biblia que enseña en la escuela dominical sigue enseñando todos los domingos, y maestros por años llena el púlpito de enseñanza toda su vida. ¿Por qué? Porque le nace de adentro algo, que él sabe que encontró algo precioso que tiene que anunciar. El misionero que deja su casa y viaja hacia alrededor del mundo en lugares, hermanos, donde ni casa ni donde poner su cabeza tienen para descansar, salen de sus casas, dejan casas buenas, carros buenos, la capacidad de poder tener todo aquí en comodidad, y se van al monte a predicar. ¿Dónde sacan esa fuerza estas gentes? Sabemos que del Señor, obviamente, de su Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Es que surge todavía esa alegría de cuando fueron salvos. Eso que te animaba a ti cuando tú fuiste salvo por primera vez, a decirle a tu familia: fui salvo, el Señor me perdonó. Eso no se apaga.
en estas gentes que siguen adelante. No permiten que se quiere apagar, todo el tiempo se quiere apagar. Todo el tiempo hay desánimos, todo el tiempo hay cosas que te apachurran. Siempre. Pero hay que siempre tener en llama el corazón, siempre agradecido por lo que Dios ha hecho. Cuando se acaba ese elemento, hermanos, esa alegría, cuando ese sentimiento de dar las nuevas es ausente en las vidas de nosotros o es descuidado en nuestras vidas, la salvación pierde su valor. La salvación y el gozo de salvación empieza a apagarse. Es cuando la gente empieza a aburrirse en la iglesia. La gente ya se cansa, pues nomás estoy ahí sentado. ¿Vas a ir a la iglesia? No, pues que alguien más se siente donde yo me siento. Empieza uno, por eso mucha gente se desanima. Por eso mucha gente llega a la iglesia y llega un momento, una semana, 2 semanas, un mes, un año, lo que usted quiera llega, pero con el tiempo se va apagando. ¿Por qué? Porque falta ese elemento de alegría y de gozo y de anunciamiento. El evangelismo, hermanos, déjenme decirle, es para el perdido, pero también, hermanos, influye en nuestras vidas. Bastante ánimo y propósito para nuestro siguiente día en Cristo Jesús. Tenemos mandato de Dios al diario, hermanos, de anunciar la palabra. Cuando usted no tiene ese elemento de anunciar, ese poder mundial que Dios trajo, se convierte en el poder de uno, para uno. Tenemos gente de opiniones, decir, con que yo me guarde es todo lo que me interesa a mí. Y ese plan que Dios hablaba, que de tal manera amó Dios al mundo entero, Él, hermanos, expandió su poder sobre el mundo completo. La visión fue mundial. Y el momento que se pierde el elemento de evangelismo, ese plan mundial se convierte en un plan propio personal. Que está bien si te vas a guardar salvo, perfecto. Pero eso no es lo que Dios requiere de nosotros. No completa completamente el propósito de Dios para ti. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 lo conocemos como la gran comisión, el pasaje de la gran comisión. Id pues y hacer discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que le es mandado. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todos que los demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estar preparados para dar razón, siempre invocando, hablando del evangelio. Romanos 10:14, ¿cómo entonces pueden invocar a aquel en que no han creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo pueden oír sin alguien les predique? Tenemos el mandato de Dios. Muchas escrituras que apoyan el evangelismo. La Biblia está inundada de pasajes. Nos concentramos siempre en la Biblia buscando versos de bendición, versos de protección, versos de sanidad, versos de prosperidad, versos de X que nos convienen tanto a nosotros. Pero usted sabe que la Biblia está inundada de escrituras que nos mandan a ir. Esos no son muy bien recibidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque exige. ¿Por qué el evangelismo es tan descuidado por muchos cristianos? Tenemos excusas entre todo mundo cristiano, hermanos. Tenemos aquellos que le echan la culpa a su carácter. Es que, hermanos, es que yo no soy sociable, hombre, soy callado. Ok. Algunos dicen, pues tengo miedo de la negación, tengo miedo al confrontamiento, no quiero que me cierren la puerta, me cae mal que me van a empezar a gritar porque soy cristiano, yo no me meto a esas cosas. Y hay otros muy políticos que dicen, bueno, es que no es buena ética, cada quien es su mundo propio, cada quien puede escoger a Dios cuando Dios quieran. Y eso es un deslizarse, una cierta cobardía. No, pues mira,
¿Cómo voy a decirte, pues recibe a Cristo? Si no quieres, pues tú, es cosa tuya. Yo respeto a la persona y cada quien es su mundo entero. O sea, tenemos excusas, hermanos, para todos. Y otros son más francos. Yo con que yo sea salvo, que cada quien busque lo suyo. ¿Verdad que sí? Eso existe en la iglesia. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la actitud de lo que somos los cristianos, así. No lo estuviera mencionando si eso no lo he oído en mi oficina, o no me lo han dicho aquí en el púlpito, o no me lo han dicho en la calle cuando estoy testificando. Son opiniones reales. Estamos hablando francamente la verdad. Sea cualquier cosa, cualquier excusa que está frenando, que está deteniendo, debemos de entregar esas cosas al Señor para poder vencer, hermanos, ese carácter callado que tienes, ese miedo de confrontamiento, esa idea de decir cada quien es su mundo, aquel respeto que dices que tienes de que la gente, cada quien haga. Tenemos padres que dicen, oye, a tu muchacho, ¿por qué no lo traes de la iglesia? Ya está grande, él puede decidir. Ok, ¿qué puede decir uno? No eres papá de él, no eres mamá de él. No tienes responsabilidad de él, nomás porque tiene 30, 40 años el muchacho, no tienes responsabilidad como padre de él. Dice, mira, mijo, no te estoy preguntando, mijito. Me recuerdo un comercial, no sé qué vi, y un predicador hablando, creo que dijo que un día se levantó él y le dijo a su mamá, dijo, ay mami, dijo, ¿qué, mijo? Dijo, ahora no traigo ganas de ir a la iglesia. Dijo, no me es justo. No todo el tiempo tenemos ganas de la iglesia. Dijo, entonces no voy. No, mijo, ahora vas sin ganas. Porque así sin ganas, Dios lo va a recibir como un sacrificio real. ¿Verdad? Esa es una buena madre. Ay, mamá, es que yo no traigo ganas de ir a la iglesia. Ah, no, mi hijo, es justo. Pues sabes, ni yo. ¿No traes ganas? Digo, no. Entonces me puedo quedar. Digo, no. Ahora va a la iglesia sin ganas. Dios le va a agradecer mucho, le va a recibir su sacrificio. Así es que nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de entregar todas esas excusas que tenemos nosotros por no evangelizar aún a nuestras propias familias. Entregárselas al Señor para que el Señor nos fortalezca. Entregar esas cosas, someter a esas cosas para que tengamos nosotros nuestro dominio propio. Dice la palabra que hemos recibido de parte del Señor, dominio propio. Debemos de poder nosotros controlar esas opiniones, esas filosofías, esas actitudes a veces que van contra la palabra del Señor, poder refrenarlas, detenerlas y ponerlas sujetas a los pies de Cristo para poder obedecer lo que Dios requiere de nuestras vidas. Déjame desafiarte tantito también, porque esta es una opinión de muchos en este día. Una pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú testificaste o hablaste de Jesús con un amigo? Ya te contestas. Puede ser que a lo mejor que unas cuantas veces, muy pocas veces, o a menudo una vez. Pero has olvidado de hacerlo seguido porque, bueno, no has tenido tiempo o cualquier otra razón. ¿Sabe lo que es el pensamiento del cristiano general, hermanos? Por eso la iglesia es criticada porque no testifica. Es que de una manera u otra, no sé cómo, el enemigo mismo o alguien empezó a enseñar esta ponzoña de hacer el pueblo pensar. Óigame bien lo que le voy a decir. Esto va a desincomodar poquito, pero es ok. Alguien empezó a infundir en el pueblo ya por años de que el evangelismo es opcional. ¿Saben opción? Sí, ¿verdad? Que el evangelismo, el hablarle a alguien de Cristo es una opción que tenemos, si quieres o no. Y no es así. Es mandamiento. Es mandamiento. Pensamos que traes ganas
¿No traes ganas? ¿Sí voy? No, ahora no voy. Ahí está ese, dile, no. Otro tiempo que traiga ganas. Quiero que se imagine, que vaya conmigo en su pensamiento aquel momento cuando el Señor fue arrestado. Y ya se reunió con sus muchachos. Hicieron esa guarnición de soldados romanos y severamente golpearon a Jesucristo. Y finalmente conocemos la historia muy bien, lo crucificaron al Señor. Ellos fueron testigos de cómo su cuerpo sin vida era bajado de la cruz y fue puesto en una tumba prestada. Luego a los 3 días resucitó el Señor, como lo hemos visto esta última semana, lo hemos predicado, lo hemos gozado, y dejó una tumba vacía. Y ahora Jesús está vivo. Yo me imagino que con toda esta experiencia, hermanos, ellos estaban completamente maravillados, asustados, asombrados a la misma vez, porque vieron lo que con sus ojos nunca habían visto. Fue algo increíble para ellos tener la experiencia de ver a alguien tan golpeado y la vida tan salida de él y enterrado y todo. De repente levantarse de nuevo y estar con ellos. A la misma vez yo estoy seguro que fue gran gozo para ellos. Y usted recuerda que el Señor les dijo: vayan a Galilea, ahí voy a verlos. ¿Sí recuerdan que leímos esa escritura? Cuando habló con las Marías, él dijo: dile a mis hermanos que vayan adelante, vayan, allá los miro en Galilea. Bueno, allí la historia nos enseña que estuvieron ellos ya en las últimas palabras del Señor Jesucristo. En esa montaña en Galilea, el lugar, estaban ahí, ellos ya conocían el lugar, por eso les dijo, no les digo específicamente ahí enseguida de este árbol o acá en esta esquina esta vez. No, ellos sabían, ahí en ese lugar, ahí nos vamos a ver, porque ahí ya se habían visto ya antes. Y ahí en ese lugar, hermanos, yo quiero que vaya conmigo en su mente. Estaban al pie de esa montaña y escuchando a Jesús dándoles a ellos las últimas órdenes para ellos. Y les dice él en el libro de Mateo, le dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Y luego le dice: id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo me imagino viendo a Cristo, hermanos, al pie de esa montaña, expandiendo sus manos, diciéndoles: mira, vayan y hagan discípulos de todo ese pueblo, todo el mundo entero. Vayan y hagan esta obra. En ese momento, hermanos, fue instrucción, no fue recomendación. No fue recomendación. Los estoy enviando, dijo el Señor. Era mandamiento que tiene que obedecerse en respeto a la iglesia. Pero en la iglesia la evangelización se ha convertido en una sugerencia. En una sugerencia. Para aquellos discípulos de la primera iglesia de que andaban con él, ese mandamiento fue muy claro. No había ninguna equivocación en ella. La ordenación del Señor Jesucristo o la ordenanza del Señor fue clara y directa. Vayan, les dijo el Señor, vayan. Un mandato que les dio él a ellos, no fue sugerencia opcional. Estaba leyendo unas estadísticas, hermanos. Dicen que el 95% de cristianos estadounidenses de aquí de esta nación nunca han guiado a alguien a los pies de Cristo. El 95% de la iglesia. Piensa, hermano, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos parte de esos creyentes, de ese 95%. Nunca han dirigido a nadie a Jesucristo. Es una reprensión fuerte si eres parte tú del 95%. Y según otra encuesta o otro estudio, les preguntaron otra vez, dijeron: ¿cuántos piensan que es la responsabilidad del cristiano evangelizar al perdido? Y el 75% dijeron: sí, sabemos que debemos. El 95% no lo han hecho, pero el 75% sabían que sí necesitaban que hacerlo. Y luego preguntaron: ¿cuántos de ustedes aquí
sabiendo que es necesario, lo han hecho. Y bajó el porcentaje de 95 a 75 a 45%. Dijo, no hemos hecho nada. Está como adormecida la iglesia en respeto a todo esto. ¿Por qué les estoy hablando de esto, hermanos? ¿Por qué esta palabra? Porque yo y usted nos desafiamos a caminar esta serie preguntando la pregunta: ¿qué requiere Dios de mí? Y si usted es honesto y realmente quiere saber, nos estamos dando cuenta que Dios quiere que ninguno se pierda. Y le digo, hermanos, es fácil comprobarles que hasta que es pecado no evangelizar. ¿Cuántos saben que evangelizar es correcto? Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos saben que evangelizar es bueno? Ok. Dice Santiago capítulo 4, verso 17: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se cerró el asunto. Acabamos de profesar, de confesar, sabemos que evangelizar es mandato de Dios, sabemos que es bueno evangelizar. Levantamos nuestras manos: Señor, yo sé que es bueno. Y dice la palabra, pues si sabes lo que es bueno y no lo haces, te es pecado. Entonces es una falta bastante grande, hermanos, bastante grande, que el mandato que Dios nos da a nosotros como iglesia y como personas individuales no es una sugerencia, es un imperativo divino, es una cosa real. Pero habemos tantos hermanos que estamos ausentes sin permiso. Hay muchos de nosotros que hemos escondidonos de la responsabilidad de que Dios nos ha mandado. Y tenemos miedo, hermanos, muchas veces, y hay razones, y ya casi no tengo mucho tiempo, pero se los doy rápidamente. Hay razones, hermanos, por cual uno tiene miedo. Y a la misma vez que le doy las razones, podemos ver los principios estos como contestaciones en cómo podemos ganarle al miedo. La primera cosa, le digo esta mañana, es que a veces tenemos temor a evangelizar porque no nos preparamos. Nadie se prepara para evangelizar. Y usted sabe que la ignorancia trae temor. ¿Cuántas veces ha oído a alguien, pues qué les digo? Diles de Cristo. Sí, pero pues, ¿qué les digo? ¿Y por qué no sabes? La contestación es fácil, la solución es fácil. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Ese es mandato de Dios también. Tenemos miedo nosotros a hablarle a alguien de Cristo muchas veces porque no sabemos qué decir. Aquí en este púlpito, hermanos, vez tras vez se exige, se demanda, se anima de que nos metamos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que bendiga tu vida el saber el corazón de Dios. Hay muchas razones por cuál nos metemos a la palabra. Conocemos a Cristo más, el Señor nos conoce más, nos damos cuenta quién somos nosotros hacia Él, conocemos el plan de Dios hacia el mundo y aprendemos del Señor para poder dar respuesta de Él. Usted nunca puede introducir a alguien que no conoce. Y no digo que no lo conozca como su Salvador. No estoy hablando de su salvación. Usted puede ser salvo porque usted recibió a Cristo como su Salvador, pero usted no puede realmente introducirlo como una persona que usted conoce. Hay de ustedes aquí, tenemos aquí este hermano, lo hemos visto seguido, pero no nos hemos conocido bien a bien. Que si acaso usted viene para acá conmigo y le hablo a un hermano acá, le digo, quiero presentarle aquí bueno, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? What is your name? ¿Cómo se llama? Israel. Mi tocayo. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Ese es el hermano Israel.
Ah, sí, sí, mucho gusto, sí. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Sí, él trabaja aquí en eso. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Tiene familia? ¿Tienes familia? Pero si acaso yo a él primeramente lo hago para acá y platicamos y nos conocemos y vamos en un café y nos estamos conociendo, que cuando yo tenga ya para introducírselo a y le digo, mira, el hermano Israel, él trabaja aquí, tiene niños de familia, tiene su esposa, tiene todo. Ah, sí, ya lo conozco. La palabra nos enseña que estemos preparados. Por eso poca gente quiere evangelizar, porque no quieren tomar el tiempo para educarse en respeto al Señor. La siguiente cosa desafía también. Dijo el apóstol también, Mateo 5:16. Dice, así haced alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes de qué está hablando esto, hermanos? De demostración. Hechos capítulo 4, dijo el apóstol. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué es la siguiente cosa por cual la gente no testifica todo el tiempo? Porque saben que sus vidas no demuestran. Es una cosa, hermanos, bastante triste cuando uno habla santidad, pero vive en pecado. Es una cosa, hermanos, cuando la palabra del hombre no pega con lo que es el hombre. Uno piensa que se justifica con solamente palabras, decirle, oh, yo soy esto y lo otro, pero el otro puede decir, yo te conozco, y no es así. Entonces compromete, hermanos, el evangelismo. Compromete, porque cuando hablas tú con alguien de Cristo, ellos quieren ver a Cristo. Así es que eso habla mucho de nuestro carácter cristiano. Si acaso se ha muerto bastante el evangelismo en la iglesia, es porque realmente la iglesia muchas veces pone poco atención en cómo refleja a Cristo en demostración. Yo sé que la palabra no es fácil. Preparado siempre para evangelizar. Sin preparación, hermanos, el saber es poder. El conocimiento es poder. El saber, conocer al Señor, meterte en la palabra de Dios siempre. Otra vez, 1 Corintios 2, capítulo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe lo que salva al hombre, hermanos? El poder de Dios es la palabra. Dijo el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. A veces, hermanos, tenemos títulos como personas. Soy abogado, soy enfermero, soy doctor, soy pastor, soy soy manejador, soy patrón de esto, lo que usted quiera. Y pensamos, hermanos, que ese respeto en nuestra categoría social es suficiente para animar a una persona o para cambiar el corazón de alguien. Y no hace nada. No hace nada. Puede animar a la persona que diga, pues es que es mi patrón, me trajo a la iglesia. Y viene, pero ese empleado se va a ir. Porque no recibe nada más que solamente tu beca o el valor de tu profesión. Dijo en una ocasión un predicador que iba caminando, hermanos, ya voy a terminar. Iba un predicador por un pavimento en un pueblo y venía un borracho. Una persona embriagada venía y casi se caía, agarrándose las paredes de las tiendas. Y cuando pasó por allí, lo vio a él. Dice, hey, yo te conozco a ti. Y el evangelista le dijo, ¿sí me conoces? Dijo, sí. Dijo, usted me salvó.
usted me salvó, hijo, tú me salvaste. Dijo, sí. Dijo, es cierto, yo te salvé. Por eso eres un borracho. Porque si Cristo te hubiera salvado, tú hubieras sobrio y te hubieras alabando al Señor. El título de la persona no hace nada. De que yo soy el pastor de la iglesia y hay reverencia en quién soy yo aquí, lo que usted quiera, eso, hermanos, aquí afuera del pueblo no significa absolutamente nada. Yo puedo animar a una persona que venga a la iglesia y viene y nomás en respeto porque me conoce, es buen amigo, es pastor, lo respeto, lo que usted quieras. Valorizan a la persona y vienen, se sientan y todo muy bonito y se van y jamás vuelven. ¿Por qué? Porque lo propio mío no cambia ningún pelo de la cabeza de un hombre. Pero la palabra, hermanos, es el poder de Dios. Dijo el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Entonces, hermanos, ese temor tiene que fluir, tiene que irse. Es tiempo que la iglesia, hermanos, veamos como Cristo ve a este mundo. Cristo, cuando ve a este mundo que nosotros muchas veces como cristianos criticamos porque se está perdiendo y parece que van en una carrera la más inmundicia que se pueden encontrar, Cristo todavía ve a este mundo con compasión. Compasión. La definición de compasión significa literalmente una persona que sufre junto con el dolido. Cuando una persona tiene compasión, sufre junto. Le surge de muy adentro un sentimiento como cuando te enfrentas a alguien que está batallando y otras personas que se sienten tristes y conmovidos, te sientes como que tú con ellos estás apegado y sientes el mismo dolor. Así Cristo ve a este mundo perdido. Para evangelizar necesita la vista de Cristo. Cristo, cuando nos ve a este mundo perdido, ve impotencia, ve un mundo sin fuerzas, ve, por más educado que sea este mundo para todo, el Señor los ve al mundo así de rodillas, alcanzando una solución temporal tras solución temporal, todavía rasgando la tierra, tratando de vivir otro día. Y qué cosa tan rara, ¿verdad? Se imagina uno pensar que Cristo viera este mundo como impotente, cuando somos el mundo más inteligente. Somos una nación inteligente. Las creaciones del hombre, imagínense, los laboratorios que están creando tanta cosa que es increíble. Usted puede hablar con alguien en Japón aquí mismo sin ningún alambre. ¿Quién pensó de eso? ¿De dónde viene eso? El aire, ¿cómo es posible que el aire lleve una voz de aquí a Italia? Sin que usted se mueva de su casa a su sala, usted habla con su hijo allá en Alemania. La inteligencia para pensar que este mundo es impotente, pero Dios así lo ve. Porque la solución que el mundo necesita no la pueden encontrar en toda su inteligencia. Nosotros necesitamos que, hermanos, sobrepasar esos sentimientos y decir, pues ¿cómo le voy a decir si es un doctor? Hermanos, déjenme decirle que un doctor sin Cristo está tan perdido como un ebrio abajo de un puente. Ese enfermero, ese abogado, sin Cristo va al mismo infierno que los que están en prisión porque cometieron homicidio. La categoría de las personas no tiene que ver nada. Dios nos ve impotentes porque el hombre, las soluciones que busca son internas y no puede encontrarlas. Necesitamos que ver como Cristo ve. Y finalmente esta mañana Dios ve a este mundo, hermanos, como ovejas sin pastor. Y básicamente cuando se refieren a ovejas a nosotros, hay un estereotipo que dicen que las ovejas son bastante insensatas y que no piensan y que son los animales más completamente incapaces y X. Y eso insulta a veces al pueblo. Y decir, ¿usted sabe por qué el Señor hizo ovejas? Porque no servimos para nada. Y no es así. Si usted estudia la vida de las ovejas, son intelectuales, son sabias, saben esconderse del problema.
Así es cuando el Señor se refiere a sus ovejas y nos usa a nosotros a las ovejas como referencia, hablando del pueblo, no es para insultarnos, sencillamente para decirnos que la oveja siempre necesita a su pastor para regresar a su casa. Hermanos, necesitamos que evangelizar. Necesitamos que hablar con los perdidos. Necesitamos que ver como Cristo ve. Cristo nos ve no como extranjeros. Cristo nos ve aún a los perdidos como que si fuésemos de Él. Primera de Juan capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 14 dice: no os dejaré huérfanos. El Señor, cuando mira a este mundo, los ve como hijos de Él. Unos salvos y otros perdidos, pero todos de Él. No quiere que se pierda ninguno. La iglesia ha perdido la vista de Cristo. La iglesia ha perdido el propósito del Señor. Hemos considerado el mandamiento de Dios hacia nosotros como una opción. No es opción. Váyase conociendo que es mandamiento evangelizar, porque Dios tiene un plan para este mundo, y el principio del cumplimiento de ese plan es evangelización, y el terminar de ese plan es evangelización. Pónganse de pie conmigo. Los que nunca hemos dirigido a alguien al Señor, quiero decirle que es una alegría realmente interna el presentar a alguien a Jesús. Y hay algo para nosotros, dice la palabra en Proverbios capítulo 11 verso 25, que los que refrescan a otros o los demás, ellos mismos son refrescados. Así es que es bien bonito, hermanos, sentir cuando tenemos hijos que no conocen a Cristo. Sea buen padre, sea buen madre. No se haga usted político con ellos en decir: bueno, a mi hijo lo enseñé a hacer buenas decisiones y él sabe si necesita a Cristo o que no. ¿Usted cree que un perdido sabe que necesita a Cristo? Los días que yo viví mi vida en pecado, ¿usted cree que un momento yo me detuve y dije: ay, cómo necesito a Cristo en mi vida? Nunca. De eso vive la carne. La carne es producidora, hermanos, de toda la maldad. Por eso debemos siempre crucificar nuestra carne. Mientras que vivamos en la carne, el alimento que usted siempre va a buscar, la persona siempre va a buscar, va a ser satisfacción carnal. Así es que no podemos esperar, hermanos, que alguien que le gusta el dulce deje de comer dulce. Tengo mi nietecita chiquita que le decimos: come comida. Mi hija dice: ¿me das un roll-up primero? Bueno, sí. ¿No? Usted tiene que comer primero. Y después que coma. Pero la exigencia. Los niños les gustan los dulces. Y la carne, hermano, le gusta el pecado. Por eso se detiene el mundo. Cuando a usted le habla a alguien de Cristo, se refrenan y reprenden. ¿Por qué? Porque me estás exigiendo que deje lo dulce mío. Aunque le está causando enfermedad y lo está matando interiormente, esa dulzura de la carne lo anhelan. Y no, quédate tú con tu Cristo. A mí me gustas de esta manera, yo quiero vivir de esa manera. Pero eso no alivia o nos quita a nosotros la responsabilidad de como quiera seguir insistiendo que el mundo necesita a Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos familiares que necesitan a Cristo? Todos, ¿verdad que sí? No hay ninguno que no levante su mano. Quiero que se imagine usted mientras que oramos esta mañana en el cielo, en el Señor. Y quiero que imagine su hijo, su familiar, aquella persona que usted es agradada de Dios, sin Cristo y perdidos. Y dígame, ¿será opción decirles a Cristo a ellos? Dijo una vez un ateo que todo el mundo conoce, no lo menciono por nombre, pero ese ateo dijo que iba en un avión una ocasión y enseguida de él se sentó un cristiano.
Y ese cristiano, como es famoso, lo conoció y vio que era él. Y él sabe, ese se presenta fácil como ateo. Es un artista, pero es ateo y contradice a Cristo completamente. Y todo el mundo sabe. Pero ese evangelista ahí enseguida le dijo: oye, hijo, me da mucho gusto conocerte. He visto tu show, he visto lo que haces y qué cosa muy, muy buena. Dijo, y me da mucho gusto conocerle. Dijo, quiero darte esto. Y le dio un Nuevo Testamento chiquito de los Gideones. Y le puso una escritura ahí y dijo: Cristo te ama, no te olvides. Y este mismo ateo dando testimonio dice: fíjate que este hombre me dio. Y dijo: muy buena persona, muy educado, me habló muy bien. Está hablando del ateo. Digo, muy buena persona, y me dio, en mi mano me dio, y todo lo tengo. Tengo esa biblita chiquita de los Gideones que dejan en los hoteles. Y él escribió allí que me respetaba y le agradaba yo mi compañía, y que esperaba que yo creyera que Dios me amara. Y lo tomó y se fueron, se dividió el avión obviamente, fueron a su lugar y se quedó pensando. Dijo: ese hombre sabe que para mí Cristo no existe, ni Dios es real. Pero todavía ahí tuvo el valor de decirme a mí que Cristo me amaba. Dice, y me hace pensar a mí. Dice, ¿cuánto tiene que odiar una persona para no decirle de Cristo? Porque se pudieran haber dividido. Tú eres un ateo y yo soy un creyente, hasta para allá. Mira, me siento contigo. Eres un diablo tú. Pero aún así se acercó, dijo, y buena persona, no me voy a olvidar nunca de él. Y dijo como quiera, dijo, aunque esto no cambia mi mente, yo sigo diciendo igual, pero me hago pensar de los cristianos, dijo él. ¿Cuánto el cristiano tiene que estar desagradecido del mundano para no decirle de a Cristo? ¿Qué tipo de amor es ese? Un ateo hablando de la iglesia. Entonces, hermanos, termino. Hablemos de Cristo. Es mandato de Dios. Si usted la pregunta conmigo, ¿qué requiere Dios de mí? La palabra nos enseña que nada se pierda.